¿cómo están? Esto es Diálogo Abierto, soy Maite Vizcarra. ¿Cómo están? Soy Ricardo Alba y bienvenidos también a Diálogo Abierto aquí en TV Perú. Muy bien, hoy tenemos un programa como siempre que va más allá de la coyuntura. Vamos a hablar de la situación económica, la recesión. ¿Y esto qué implica para usted y obviamente también su economía familiar? Pero además también conoceremos qué es la pobreza multidimensional y qué es la diferencia de la también referida a lo que es la pobreza económica. Y para cerrar hablaremos de una hackathon que está vinculada con qué hacemos con los datos públicos para mejorar la gestión pública. Esto está en el ámbito de la Contraloría. Así que sin más, vamos a ver lo más importante. Un 3.4% más o menos de inversión que han tenido los alcaldes y tenían pues esa imposibilidad de poder invertir. De tal manera que ahora ya no hay ningún pretexto para poder invertir en materia de seguridad ciudadana. Estaba enfocándose en los niños y publicándolos en Facebook. ¿Qué es lo que busca este señor? Normalizar el pensamiento, Gonzalo. Normalizar que la población no lo criminalice como se debe criminalizar esta organización terrorista. Estamos trabajando juntos como mano de hierro para lograr un objetivo: eliminar a Hamás. En Hamás nos dijeron que maten, que masacremos por todos lados a mujeres, niños y demás. El plan era como pensábamos que deberíamos proporcionar, el tipo de asistencia que Israel necesita. Y el Papa apoyó en todos los ámbitos lo que estamos haciendo. Muy bien, vamos a empezar. Ricardo, está con nosotros David Resta, exministro de Economía. ¿Cómo estás, David? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Don David, durante todo este fin de semana se ha hablado mucho de recesión, luego del anuncio que hiciera el ministro de Economía en el Parlamento, la aprobación del crédito suplementario, pero se ha dicho que esta es una recesión leve. El primer ministro ha indicado que el próximo año saldremos de esta situación. ¿Qué es recesión? Bueno, la recesión, en términos generales, implica una caída continua en las tasas de crecimiento económico. ¿De acuerdo? Hay diferentes aproximaciones. Estamos ya entrando al tema técnico, si se quiere decir así, en términos de periodos consecutivos de caída. Algunos dicen que tienen que ser 2 periodos. Otros dicen que no solamente basta ver la caída del PBI, sino también hay que ver cómo se está desempeñando la inversión privada, si está cayendo también, si está cayendo el empleo. Entonces, dependiendo de qué variables y qué periodo se considere, pues uno puede definir si está o no está. Entonces, esto lo comento porque ha sido gran parte del debate desde mediados de años hasta ahora. Nadie se ponía, digamos, de acuerdo específicamente en cuanto al término, pero lo que sí era evidente, y yo creo que la población lo sentía, era que las condiciones económicas se iban deteriorando, ¿no? Y el problema es que podrían seguir deteriorando. Esas son un poco las expectativas que existen actualmente, ¿no? Y para clarificar, ¿la recesión tendría que ver con algún factor específico? Puede ser con el empleo, el subempleo, que es una de las formas que también la gente siente como que se está afectando, ¿no? O sea, si no hay inflación, ¿cómo va el tema del empleo? Porque eventualmente también está vinculado con la inversión, o sea, tiene que ser privada básicamente. Totalmente. Mira, el problema, a ver, cuando uno quiere ver el problema que estamos experimentando, hay que tratar de identificar las causas, ¿no? ¿Qué cosa ha generado esta situación? Entonces, gran parte es heredada, ¿de acuerdo? Hay que entender. Hay una herencia que viene quizás bastante más atrás, 5, 6, 7 años probablemente, en que los diferentes gobiernos se olvidaron de crecer, de plantear reformas económicas y nos dedicamos básicamente a una confrontación y polarización en lo político. ¿Lo que llamaban piloto automático? El piloto automático se acabó justamente porque, claro, el piloto automático funciona, digamos, cuando las condiciones más o menos están bien para que pueda funcionar sin problema. Pero cuando empiezan a haber cambios de presidente de manera continua, cierres del Congreso, vacancias, expresidentes en la cárcel, casos de corrupción, entonces todo el foco se empieza a dirigir en ese ámbito, el ámbito institucional empieza a flaquear y las perspectivas o expectativas de inversión también se reducen. Entonces esa es la parte que se hereda de hace años. Luego, también para el sector privado, el fenómeno Castillo
fue también un golpe fuerte porque tenía una visión, digo, bastante alejada de lo que significa promover la inversión privada. Entonces todo eso se le ha dado. El año se inicia con todos los problemas de conflicto social, ya hablando de esta gestión, conflicto social, Yaku, fenómeno del niño costero. Entonces, ahí hay una caída también de expectativas porque creo que la gente, la población, los agentes económicos esperaban algo más, ¿no? Sí. De actitud frente a esta situación. Entonces, esto es lo que hoy creo que tiene golpeadas las decisiones para generar ese empleo que mencionabas, Maite, ¿no? Claro, ahora, no sé, Ricardo, se está hablando mucho de la pérdida de confianza. Esta situación de crisis continua que ha descrito, que es como que estar en un constante bamboleo, no da certeza a quien quiere venir a invertir al Perú y casi como que va a estar atrapado por las condiciones y ya después para salir va a ser muy difícil, ¿no? Totalmente. Entonces, yo les comentaba, ¿no?, que tienes todo el tema de las restricciones institucionales. Este Ejecutivo tiene que bailar bajo esta pista de baile que se mueve, cambia, no sabes, ¿no? Entonces, y lo primero, si tú quieres tratar de enfrentar las circunstancias tal cual están, tú requieres tener un equipo cohesionado y comprometido con combatir la recesión o combatir el escenario económico delicado que tenemos. Y este no es un tema que solamente depende del ministro de Economía. El ministro de Economía, yo creo que le pone mucho empeño, trabaja, permanentemente informa, creo que es el ministro que más informa, ¿no? Y claro, la economía al final depende también de los otros sectores productivos. Así es. Entonces, a los otros sectores productivos no se le escucha hablar de ello. Entonces, por ejemplo, si hoy el ministro de Economía habla, tengo un paquete importante para impulsar la minería, excelente, pero ¿dónde está el ministro de Minería que debería estar al lado empujando el tema y diciendo yo lo voy a apoyar al ministro de tal o tal manera? Entonces, esa parte no se termina de ver, yo creo que hay que hacerlo más visible y yo creo que sí. El tema de fondo hoy en la agenda de la gente es la economía, la recesión, etcétera. La presidenta y el presidente del Consejo de Ministros tiene que hablar más del tema y apoyar justamente y cohesionar al equipo. Eso yo creo que está faltando. Ahora, se habló también de un electroshock, de estos 1.500 millones de soles que forman parte de los 5.000 del crédito suplementario para justamente lograr esa reactivación económica. Sí. ¿Esto puede justamente ir de la mano con lo que usted pide, esa confianza? Yo creo que es una parte, ¿no? Más que un electroshock, esto en la circunstancia actual es una pila Rayovac, no sé si se acuerdan, es una cosa muy pequeña. Chiquita, sí, AAA probablemente, ¿no? Entonces, es interesante, importante para tratar de cerrar algunos cabos sueltos que están quedando a final del año, pero yo creo que falta ese shock de confianza, ¿no? Ese electroshock de confianza, utilizar lo que has dicho. Y me parece que el ministro hoy ha dado algunas pistas de las cuales se va a trabajar, donde mencionó justamente el tema minero, yo por eso lo he mencionado ahora. Entonces hay que ver estos detalles, pero repito, ¿no?, yo creo que este tema es injusto, ¿no?, estar dándole duro y agarrar de piñata al ministro, que al final es el único de Economía, que es el único que está saliendo a hablar. Yo creo que se requiere que todos los sectores que tienen que hacer su chamba y que están, digamos, ahí bajo una responsabilidad, empiecen a alinearse en modo antirrecesión, si se quiere llamar así. Y ahí, no sé, Ricardo, exministro, usted indica algo que es cierto, los otros sectores también deberían manifestarse y aparece lo que se suele decir en los ambientes políticos, que el ministro de Economía, si está empoderado, es una suerte de premier, de segundo premier, porque él es el que maneja los presupuestos y obviamente tiene la capacidad de convocar a tal o cual y decirles, bueno, señores, ahora al tema minero le metemos velocidad, al tema de produce le metemos más a las pymes. ¿Usted cree que este ministro lamentablemente no ha tenido ese peso, digamos, político? Es un buen tecnócrata, pero no es un tecnopol, digamos, puro y duro. Es que ese tema del peso político del BEF es cierto en tanto tiene ese arropamiento desde arriba, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no?, que el resto del gabinete sienta que efectivamente sus jefes reales, inmediatos, que es el presidente y la PCM, realmente están detrás, arreando, vamos a utilizar la palabra, para que las cosas funcionen. Y hoy, en las condiciones que hemos estado comentando con tanta
polarización y de 10 años ahora, por ejemplo, cada vez se ha hecho más estrecho el espacio para cometer errores, ¿no? Para desviar. Entonces, requiere mucho apoyo. Fíjate, por ejemplo, repito en el tema minero, ¿no? Se habla del tema de simplificación de los trámites, ¿no? Reducir la tramitología. La ventanilla única. La ventanilla única. Pero eso está escrito en el papel. Todo el mundo puede estar de acuerdo que qué bien que se ha hecho la ventanilla única, pero esa ventanilla única hay que articularla. Eso implica reducir tiempos, ¿no? Y reducir y simplificar trámites. Entonces, el funcionario de turno dirá, oye, ¿y quién me manda a hacer eso? La Contraloría no me va a caer luego después por hacer algo que se llama simplificación. Claro. Entonces, ¿dónde está ese apoyo para que el funcionario, que es el que finalmente va a hacer ese trabajo en la práctica, se mueva? Entonces, requieres que el mando llegue y eso no va a llegar difícilmente desde la coordinación del MEF, ¿no? Ahora, la presencia que hemos estado viendo de la presidenta en el exterior, de los ministros que estuvieron en Canadá, en los Estados Unidos, ahora se preparan para Australia, que es el cónclave más importante de minería que se viene en Sydney. ¿Eso cuánto va a abrir justamente esa posibilidad, ese electroshock de confianza? Yo creo que es importante. Yo creo que intentar convencer al inversionista, digamos, de que el país tiene mucho potencial. Pero claro, hay que empezar a acercar la realidad al potencial. Así ¿no? es. Entonces, el inversionista en el extranjero está bastante informado de las cosas que están sucediendo acá, de los problemas. Saben, si todo el mundo dice que hay recesión, allá también saben que hay recesión. Entonces, yo creo que el tema del potencial que tiene el Perú es clarísimo, ¿no? El problema yo creo que está en convencernos a nosotros mismos de que somos capaces de aproximarnos a ese potencial de país minero, en este caso, que tenemos, ¿no? Y esas son las expectativas. Y eso nos lleva al tema político otra vez, ¿no es cierto? Hasta hace, no sé, 5 años o 10 años, este análisis de las cuerdas separadas era pues lo que nos salvaba, pero hoy día, mientras haya crisis política, va a ser muy difícil que, por ejemplo, pues el ministro de Economía, los otros sectores se concentren en lo importante. ¿De qué manera se puede revertir esa situación? Yo creo que, a ver, cuando se aproxima una crisis, y aparentemente esta es una crisis que va tomando cuerpo. Porque los años que vienen van a ser lo mismo, o sea, hay un equilibrio perverso ahí y no se va a mover jugamos efectivamente. Si seguimos postergando las decisiones que se tienen que tomar, cada vez va a ser peor. Yo creo que quizás, a ver, lo que debiera aprovecharse es justamente convocar al consenso necesario, dada la crisis existente, para avanzarse en esas reformas necesarias con un Congreso que no ha tenido mucho apetito por hacerlo, ¿no? Entonces, quizás se puede aprovechar ese sentido de urgencia hoy para empezar a movilizar fuerzas y consenso. ¿Quién sabe, ¿no? Si esta crisis justamente puede ser el punto de partida y eso hay que apuntar para empezar a hacer cosas, ¿no? Ahora, un tema que también tiene que ver y va a ir de la mano es el del presupuesto general de la República para el próximo año, que tiene una orientación social pero también descentralista, según se ha explicado. ¿Ello cuánto puede contribuir? Bueno, tiene un impacto, digamos. A ver, el presupuesto público tiene 2 elementos que son, creo yo, claves, ¿no? El primero es el tema de lo que significa la estabilidad fiscal. Hay que respetar justamente los márgenes, los techos y manejarlo con mucho cuidado, más aún que a veces en situaciones de crisis se quiere gastar más y realmente estamos algo al límite ahora. Hay que tener mucho cuidado con ese lado. Por otro, tiene que ver con el tema de cómo asignar correctamente en determinados segmentos. Y ahí también tenemos, lamentablemente, Ricardo, un problema estructural, ¿no? Cuando uno mira cómo ha ido evolucionando la estructura del presupuesto, lo que tiende a crecer permanentemente es planillas. Así es. Entonces, claro, me parece muy bien que el Estado crezca, que pueda ir teniendo más funcionarios, por supuesto, pero uno como ciudadano esperaría que también que los servicios y la función del Estado vaya creciendo al mismo ritmo. Entonces, yo creo que ahí hay una desconexión, ¿no? Todavía entre lo que significa este Estado que necesitamos y que está creciendo, al menos en planillas, pero que no revierte correctamente el ciudadano que en muchos casos hoy, y esa es la percepción y se ve en las encuestas, se siente abandonado, ¿no? Ante la inseguridad, los sobornos, las coimas, extorsión, etcétera, ¿no? Y por otro lado, cuando te aproximas y quieres ser formal, o sea, empiezas a crecer,
sientes a un Estado que te agarra el cuello, te sobreregula, permisos, trámites, exceso fiscal. Entonces, te sientes, no sabes a dónde ir, con qué Estado quedarte, ¿no? Tienes un Estado bipolar hoy, ¿no? Sí. Bueno, para ir casi cerrando, Ricardo, la perspectiva para el próximo año, ¿cuál va a ser? ¿Peor? No, O sea, hay que pensar en ¿cómo positivo. Pero, a ver, vamos a ver. ¿Qué debe ocurrir para que sea positivo? Yo creo que tiene que haber justamente este shock que convenza al sector privado de que las cosas pueden mejorar hacia adelante. Y desde mi punto de vista, ese shock depende en gran medida de que se empiece a retomar la agenda de productividad. Por ejemplo, hay cosas que yo creo que no va a haber oposición política. Por ejemplo, ¿quién no quiere que haya un mayor ambiente de negocios, sobre todo para la pequeña y microempresa, mediana empresa, donde se le aligeren los trámites, tenga un poquito más de sentido respecto a la realidad, ¿no? En cuanto a lo que se le exige para ser formal? Son cosas que se podrían avanzar. Yo creo que en el tema laboral, de cargas laborales, para ese segmento sobre todo, no para la gran empresa, ellos no lo necesitan, para ese segmento que no tiene posibilidad, digamos, de pagarle todos sus derechos laborales a un trabajador, porque no están en condiciones con la justa vida, hay que buscar esquemas, ¿no? También que aligeren justamente esa carga. Entonces, yo creo que por ahí está el espacio. Minería, por ejemplo, hacer viable el tema de la ventanilla única que estábamos comentando. Yo creo que este tipo de cosas, con decisión bien transmitidas de arriba abajo, pueden empezar a ayudar. Son estas las medidas que se necesitan, ¿no? Claro, uno diría, oye, ¿y el gasto de la transferencia del bono? Yo creo que eso ha ido perdiendo peso con el tiempo y adicionalmente los límites fiscales cada vez son más acuciantes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, bueno, agradecerte por haber estado con nosotros, el exministro. Sí, con la experiencia que tiene además. Muchísimas gracias, Ricardo y Maite, por la Y el invitación. optimismo, ¿ah? Eso, Bueno, sobre todo. hay que mirar siempre el vaso medio lleno. Tal cual. Bueno, O medio vacío, no sé cómo es, pero bueno, hay que mirar el vaso bien. con optimismo en todo caso. Bueno, y realismo. Y bueno, ahora vamos a irnos antes del corte a ver una imagen histórica, Ricardo. Vamos a ver cómo era el fenómeno del niño en Piura en el año 1983. Ojalá que no veamos esto pronto. Y que fue una de las épocas más duras que vivió Piura y el norte del país justamente con el fenómeno del niño. Así es, ahí están esas imágenes, como digo, ojalá que no pase lo mismo, esperemos, ¿no? Afectando asentamientos humanos. Muy bien, son las zonas de peligro. Y al volver vamos a regresar con qué, Ricardo. Sobre un tema muy importante que significa lo que se está trabajando en la Semana de la Inclusión Social. Así es, pobreza e inclusión social. Así que ya volvemos de Diálogo Abierto. Volvemos a Diálogo Abierto, ahora Maite, para hablar sobre un tema de pobreza infantil también. Ajá. Vamos a hablar entonces con Enrique de la Mónica. Efectivamente, quien representa Estadístico. justamente a UNICEF y maneja toda la unidad de datos. A ver, datos abiertos. Datos abiertos en Diálogo Abierto. Muchísimas gracias por recibirme esta noche. Un gusto estar con ustedes. Y estas cifras se dan en el marco justamente de la Semana de la Inclusión Social que se inicia mañana. Exactamente, empieza mañana, es la 11ª vez que se hace y es un orgullo para mí poder participar en esta reunión. Exactamente. Y hablamos de la pobreza que está también vinculada con poblaciones vulnerables como los niños. ¿Qué correlaciones hay que justamente son las que maneja UNICEF para poder establecer indicadores o eventualmente políticas públicas? Bueno, hay muchos indicadores que nosotros medimos, en particular el de la pobreza infantil, que es una medición multidimensional, porque lo que suele pasar con la infancia, lo que queremos medir es las privaciones que efectivamente los niños, niñas y adolescentes sufren o experimentan. Y muchas de esas están relacionadas estrictamente con el ingreso de los padres o las madres y otras no. Otras tienen que ver con servicios públicos que independientemente del dinero que tengan en la familia pueden o no acceder los niños. Entonces necesitamos medir la pobreza infantil específicamente. ¿Y cómo se hace ese mapeo? ¿Cómo se recoge toda esa información?
Se recoge muy fácilmente, básicamente, de las encuestas de hogares. Las encuestas de hogares preguntan si el niño va a la escuela, si el niño tiene salud, si el niño está bien alimentado, etc. ¿Y esto cómo ayuda justamente para que los gobiernos puedan mejorar sus políticas sociales? Es fundamental poder medir la pobreza infantil para poder guiar en dónde los gobiernos tienen que poner más énfasis. Esto sobre todo tiene que ver en el ranqueo territorial de las distintas unidades geográficas y políticas para saber qué zonas están peor y qué zonas están mejor. Y ha dicho algo importante, ¿no? Que hay que ver también a los niños como parte de la demanda de ciudadanos que necesitan servicios públicos. Y no se los observa de esa manera, ¿no? Generalmente aparecen los adultos como consumidores de servicios públicos, pero a los niños no. ¿Qué servicios, por ejemplo, básicos tienen que considerarse para la infancia? Bueno, hay 2 o 3 que son fundamentales y que son diferentes de las necesidades que tienen los adultos. Por ejemplo, la educación. Es obviamente bueno que los adultos vayan a la universidad, por ejemplo, pero la necesidad de la educación de los niños a partir de los 3, 4 años y durante todo su periodo de crecimiento es fundamental y diferente de la de los adultos. La otra es la salud. Todos sabemos que hay enfermedades de la niñez, entonces necesitamos todo el tratamiento preventivo, incluido, por ejemplo, las inmunizaciones, las vacunas, pero también tener los servicios médicos que puedan atender las necesidades de la infancia. ¿Y a priori podemos decir que la pobreza infantil ha crecido en el Perú? La verdad, no se lo puedo decir. Ojalá tuviera la primicia para poder darla esta noche con ustedes, pero no tenemos esa medición todavía. Lo importante es que estamos trabajando para poder tenerla próximamente en el futuro. Claro, y debe ser en todo caso un dato agregado, ¿no? De los datos que tenemos, por ejemplo, 27.5% de peruanos no cubre la canasta básica familiar, ¿no? Y ahí ya 5% de peruanos viven en pobreza extrema, sin hablar de los vulnerables. Y ahí también están los niños. Los niños están en todas esas 3 categorías, lamentablemente. En general, en proporción mayor a la de los adultos. ¿Por qué? Porque sabemos desde el tiempo de la época de los romanos que en los hogares más pobres suele haber más niños y niñas. La famosa expresión del proletariado viene del latín, de la prole. Exactamente. Entonces sabemos eso desde hace 2000 años. ¿Y esto por qué? ¿Hay un tema de control de natalidad y la pobreza? ¿Por qué más niños en hogares pobres? Hay varios motivos que tienen que ver con cuestiones culturales, con cuestiones de conocimiento. En tiempos antiguos tenía que ver con una especie de seguro. Si uno tenía más niños, más de ellos iban a sobrevivir. Es más difícil sobrevivir un niño de una familia pobre porque tiene menos recursos, pero si tienen muchos, más sobreviven y cuidarán a los adultos cuando los adultos sean ancianos. Esa era un poco la lógica en aquel momento. En este momento la situación es completamente distinta y tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a distintos servicios de salud y educación. ¿Y qué tiempo tendremos ya mapeado todo este trabajo que desarrolla UNICEF y el MIDIS como parte de esta medición de la pobreza multidimensional? Perdón, ¿me repite? ¿En qué tiempo tendremos ya los resultados de todo este trabajo? ¿Qué tiempo? Sí. Entiendo yo, y no conozco la situación del Perú porque estoy ¿En qué de tiempo, visita. digamos, todo este trabajo que están haciendo, este barrido, esta encuesta? O sea, ¿en qué periodo? ¿En qué periodo hacen la medición? Se hace se tiene que hacer todos los años. Todos los años se hacen las encuestas de hogares y todos los años se puede poner al día, por así decir, con el dato más reciente. Es una encuesta anual que sirve para evaluar lo que se va a hacer después. O sea, sirve para evaluar lo que se va a hacer después, pero también sirve para evaluar qué es lo que está pasando hoy. Está como un histórico. Justito ayer, exactamente. Exactamente, interesante. No sé, Ricardo, estamos viendo imágenes, obviamente también hemos pasado una pandemia, hemos pasado el tema del niño, los temas climáticos. ¿Cómo también poder proteger a estas poblaciones vulnerables de niños? ¿Hay zonas donde hay más pobreza infantil en el Perú que en otros lugares? Hay siempre, en todos los países, zonas donde hay más pobreza y menos pobreza. Esto tiene que ver con la equidad o la igualdad entre zonas geográficas o zonas geopolíticas. Y eso es muy importante que las políticas sociales, como por ejemplo la protección social, pueda
enfocalizarse en estos temas, en estas zonas y poder proveer los recursos y los servicios que la infancia necesita. Ahora, y la infancia que proviene del extranjero, la que se ha sumado a la peruana, tiene también un importante componente. La verdad que no conozco el dato, pero imagino que tiene que haber carencias tanto en los grupos migrantes como en los grupos locales peruanos. Sí. Y volviendo al tema, Ricardo, de los bolsones, hay lugares en el Perú donde lamentablemente hay trata de personas y una de las poblaciones obviamente vulnerables son los niños, lamentablemente. Esa situación de la trata de personas evidentemente está vinculado con los niveles de pobreza. Eso es un tipo, por ejemplo, de servicio público que no estamos viendo para los niños. O sea, ¿cómo les damos seguridad, un entorno seguro para crecer? Es muy importante darle ese entorno seguro a la infancia. Obviamente, el tema de la trata es un tema de criminalidad. Entonces requiere Seguridad. y de seguridad, con lo cual requiere un enfoque de política pública que es complementario al enfoque de política pública que va contra el corazón de la pobreza, por así decir, que son las políticas sociales. Claro. Y en cuanto, por ejemplo, usted nos hablaba del tema de vacunas, que son tan necesarias. La data con la que se cuenta en la actualidad, digamos, ha sido puesta ya justamente para poder trabajar en estos tiempos en que hemos tenido casos de pandemia y otros. Claro, es muy, muy importante y a nivel global se pudo estimar cómo con la pandemia creció la pobreza infantil. Primero se hicieron proyecciones y luego se hicieron estudios puntuales en diversas partes del mundo que corroboraban que las proyecciones que hicimos de un incremento del orden del 10 o 15% de la población infantil en pobreza estaba más o menos alineada con lo que pasó. Las buenas noticias es que pasado el peor periodo de la pandemia empezamos a recuperar terreno. Entonces está bajando a nivel global la pobreza infantil. Así Una es. muy buena noticia. ¿Y si tienen qué estadística ha bajado aproximadamente? ¿Esa disminución a cuánto va? A nivel internacional, mirando los países en desarrollo en su conjunto, estamos hablando de niveles del 40 al 45% de la población infantil que sufre al menos una carencia severa en términos de su educación, salud, nutrición, vivienda, agua o saneamiento. Ese número, estimamos, pasó el 50% con la pandemia y está bajando de nuevo a sus niveles, por llamarlo de una manera, históricos, de alrededor del 40%. Y en verdad es un esfuerzo, estamos hablando de pobreza, de niños, de indicadores, pero este es un esfuerzo importante entre el INEI y UNICEF, ¿no? Justamente para tratar de generar data más, digamos, rica, enriquecedora para tomar decisiones políticas. ¿Esta es una encuesta que ustedes aplican en otras partes de la región o, digamos, es propia, digamos, inédita? Es propia del INEI, Ah. es propia del INEI, pero es similar a la que se usa en la mayoría de las encuestas de hogares que se usan en la Ya. mayoría de los países de la región y en otros países del mundo también. Interesante. Entonces, ¿Se desarrolla en simultáneo? Sí. interesante. Entonces, esta es una herramienta que básicamente va a servir para mejorar políticas públicas seguramente y conocer a más detalle lo que nos decía, ¿no? ¿Cuáles son los servicios que hoy día no se están proveyendo de la mejor manera y eventualmente cuáles hay que empezar a desarrollar? Temas de seguridad, ¿no? ¿Y Por en qué ejemplo, para zonas del niños. Perú también? Claro. ¿Y en qué zonas? Lo de las zonas geográficas es muy importante y también para poder medir la desigualdad entre los niños que tienen carencias. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que un niño o una niña sufra una carencia, que ya es muy grave, pero hay otros que pueden sufrir 3, 4 o 5 simultáneamente. Y claramente es una situación mucho peor y hay que poder hilar fino, como tú decías, para poder encontrar esos niños y saber dónde hay que invertir. Así es. No sé, Ricardo. Sí, sin duda es un trabajo muy importante que se está desarrollando en conjunto, ¿no? Ministerio de Inclusión Social, INEI y UNICEF. Así es, y bueno, en verdad es importante, como decíamos ahora, señor de la Mónica, tener datos que además serán públicos, porque es importante también que la ciudadanía pueda hacer observación de estos datos y obviamente también, si se puede, también vigilancia, ¿no? Que no se cumple, si se cumple, sobre todo cuando se trata de criaturas que, como bien decimos, no es el futuro, es el presente. A veces se dice es el futuro y el futuro no, eso es el presente. La infancia que tenemos que cuidar es la infancia que es
que está en la infancia hoy. Así es. Porque esa es la infancia que tiene los derechos que queremos justamente cuidar y velar. Tal cual. Perfecto. Muy bien. Y ahora nos Muchísimas vamos a gracias. ir con unas imágenes, ¿no? Así es, vamos a recordar imágenes de la provincia de Chimbote, justamente en la región Ancash. Ahí las tenemos. Y también ahí vemos también como consecuencia, Maite, de lo que ha significado la Mira, esas inclemencia del fenómeno del niño. Sí, es increíble, ¿no, Ricardo? Desde el año 83 tenemos esto y se reitera y nunca terminamos de aprender la lección. Vamos a ver. Al volver. Vamos a hablar sobre anticorrupción y una hackathon que se va a desarrollar justamente por parte de Contraloría. Así es, Ricardo. Las hackathon son las maratón de hackers. Vamos a ver en qué consiste esta. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Muy bien, estamos de vuelta, Ricardo, y ahora estamos con Jennifer Pérez. Ella es subgerenta del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría. Vamos a hablar de lo que decía, las maratón de hackers, las hackatones, que también sirven para hacer vigilancia ciudadana. Es correcto, y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, felices desde la Contraloría General de poder promover la primera hackathon que se va a hacer a nivel nacional. Estamos planteando 2 retos en esta oportunidad y creemos que la Contraloría no se podía quedar atrás, ¿no? Las tecnologías, sin duda alguna, han disrumpido, han entrado fuerte al tema de la administración pública y hay que aprovecharlas, sobre todo para el tema que es la misión de la Contraloría, que son los temas anticorrupción, que es el tema del buen uso de los recursos públicos. Así que va a ser una gran oportunidad también para nosotros para aprender de los chicos. ¿Cómo pueden participar justamente los jóvenes de esta hackathon y qué tipo de propuestas llevar? Bueno, estamos planteando que ambos grupos propongan en ambos retos, estamos planteando 2 retos, 2 oportunidades de solucionar problemas a través de soluciones tecnológicas para, por un lado, tratar de proponer un modelo de análisis a través de la explotación de datos para poder identificar riesgos de corrupción en tiempo real, explotando los miles de datos que podemos encontrar, no solamente en Open, digamos, que están en datos abiertos, sino también que nosotros les vamos a proveer datasets donde ellos van a trabajar con las bases de datos de todos los contratos públicos que se hacen a nivel nacional en materia de bienes y servicios, en materia de obras públicas. Entonces es una oportunidad muy importante también para los chicos que están interesados en plantear soluciones. Y por otro lado, se viene lo del fenómeno del niño. Ya la Contraloría ha iniciado una acción de control muy potente a nivel nacional para hacer el seguimiento a cómo se gastan estos recursos y que llegan de manera oportuna. La idea es que los chicos puedan también promover una solución informática, tecnológica, para tratar de ver cómo mejoramos la vigilancia ciudadana a través de veedurías a nivel nacional. Hoy sabemos que casi todo el país se conecta siempre, sea en zona urbana o en zona rural, con un aplicativo móvil, con el celular, y desde ahí es que se accede a Internet. Entonces esa es la herramienta esencial para poder tratar de promover la veeduría ciudadana ahora, ¿no? Ahora, Jennifer, tú eres subgerenta del Observatorio Anticorrupción. Este observatorio se alimenta de distintas fuentes justamente de vigilancia. Es Unas correcto. son las hackatones, otras son ¿de dónde más? ¿Cómo alimentan ese observatorio? Bueno, ya desde la reforma del control gubernamental, nosotros promovimos el tema del acceso irrestricto a las bases de datos de todo el Estado. Ya. Actualmente ya la Contraloría tiene acceso a cerca de 40 de bases de datos externas, pero además también explotamos los registros que nosotros promovemos. Recordemos que ante la Contraloría se presentan las declaraciones juradas de intereses y de bienes y rentas. Entonces tenemos información muy importante para promover ya no un análisis tradicional. Ya no podemos estar mirando los papeles y no terminaríamos nunca y de repente nunca lograríamos controlar y detectar casos. Hoy por hoy, de manera masiva, estamos analizando varias operaciones del Estado, sobre todo en materia de gasto público, para tratar de detectar de manera oportuna riesgos de corrupción. ¿Y cuánta participación tiene ahí la sociedad civil en poder justamente alcanzar sus denuncias, que en muchos casos, debido a la cantidad, no pueden ser, digamos, vistas de manera rápida por Contraloría? Bueno,
Si bien es cierto, nosotros tenemos un canal de denuncias en efecto, que es donde cualquier ciudadano puede presentar una denuncia que tenga que estar relacionada con los actos de la gestión, con el uso de los recursos públicos, también tenemos programas ciudadanos. Tenemos los auditores juveniles, donde participan escolares y hacen veedurías desde las propias instituciones educativas, donde sabemos que en efecto también es uno de los principales servicios públicos del país. Pero tenemos también los monitores ciudadanos de control que vigilan obras públicas y dan información valiosa a la Contraloría para el despliegue de servicios de control. Y ahora con el fenómeno del Niño eso es muy relevante. Recordemos, y las cifras las vemos día a día, apenas se han gastado 900 millones de soles, o sea, el 23% de todo el marco presupuestal que en teoría ha destinado el Poder Ejecutivo para la atención de la emergencia. Y ya estamos fines de octubre. Y para las personas que nos están viendo, Jennifer, ¿cómo se convierte alguien en un veedor ciudadano? O sea, ¿cómo se conecta a estos espacios que nos has contado para también hacer denuncias o eventualmente decir que el funcionario público no está cumpliendo? Es correcto. Desde el portal web de la Contraloría General está disponible en nuestros canales para que la gente pueda presentar su interés de participar en alguno de estos programas ciudadanos. También de hacer denuncias. El Observatorio de Hecho Anticorrupción analiza muchas de estas denuncias para detectar patrones en algunos de los particulares de preocupaciones que le interesan al ciudadano en materia, por ejemplo, del tema de las famosas contrataciones que pueden incurrir en casos de nepotismo. Estos casos ya los analizamos de manera periódica gracias a las bases de datos a las que accedemos, ¿no? Y en realidad son 25.000 millones de soles los que el Estado, pierde por conceptos de corrupción. Pero esta es una cifra que cada año crece. Bueno, lamentablemente sí, desde el 2019 que se comenzó a hacer esta medición, que es una medición en realidad estadística, nosotros analizamos los servicios de control que se han desplegado en todo un año, identificamos los perjuicios económicos que se generan al gasto público, es decir, por aquellas penalidades que no se aplicaron, por aquellos sobrecostos en las obras públicas, entre otras afectaciones adicionales. Y sobre eso hacemos una estimación en efecto y hemos encontrado lo que bien señalas, cuarto año que hacemos esta medición hasta el 2022 y hemos crecido lamentablemente en su origen de 23.000 millones y ya estamos casi en los 25.000 millones de soles, que equivale, ¿no?, dicho sea de paso, a más o menos el 13% del gasto público, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa cuando justamente se movilizan estos ciudadanos, estos veedores? No sé cómo lo hacen, hay un protocolo, cuando encuentran justamente que hay un incumplimiento de la función pública, ¿cómo se activa ese proceso? Se genera una alerta que se centraliza evidentemente en la Contraloría. Hay de hecho equipos que dirigen el tema de los programas de participación ciudadana y a partir de ahí se generan alertas que permiten activar servicios de control y se hacen también de manera masiva, que es otra cosa que está innovando también la Contraloría. No solamente estamos haciendo trabajos aislados, digamos, a través de las comisiones de control que ya de por sí están desplegados cada vez con una mayor capacidad operativa a nivel nacional, pero sino que estamos aprovechando esas alertas que llegan de manera masiva, además del análisis de las bases de datos, para poder también hacer alertas en tiempo real. Y es así como vamos avisando y como vamos dando cuenta del monitoreo que se viene haciendo del gasto público, sobre todo en lo del fenómeno del Niño, ¿no? Justamente allí, cuando se va a destinar más dinero justamente con ese nuevo crédito suplementario, ¿hay la posibilidad de que el ciudadano tenga acceso justamente a conocer cómo un gobierno regional o un municipio está gastando el dinero? Bueno, actualmente evidentemente un ciudadano tiene un acceso a veces limitado, ¿cierto? Porque si bien es cierto que tenemos la consulta amigable, hay una consulta amigable que ha promovido el Ministerio de Economía y Finanzas solamente para el tema del fenómeno del Niño, lamentablemente la data no está necesariamente estructurada para que pueda descargar toda la base de datos y hacer un análisis, digamos, más completo. Y hay muchos estudiantes, jóvenes profesionales que tienen las capacidades a veces para hacer ese análisis. Entonces, creo que efectivamente ahí todavía tenemos una limitación. Creo que la oportunidad de participar en esta hackathon también pasa por eso. No solamente van a trabajar con lo que está en datos abiertos, es decir, que lo puedan descargar desde cualquier portal web, sino que nosotros mismos les vamos a poder dar bases de datos que seguramente no podrían acceder de otra manera, ¿no? Jennifer, y para quienes nos están viendo hay que explicar un poquito esto, Ricardo. ¿Qué cosas son los datos abiertos? ¿Por qué hablas tú de la importancia de poder entrar a esta información que son bases de datos públicas que se crean con nuestros impuestos, digámoslo así también? Es correcto, es correcto. Y bueno, hemos visto en realidad ya en la última década un esfuerzo muy importante del Estado, sobre todo con la política del gobierno abierto, de la cual, dicho sea de paso, hay una alianza internacional de la cual el Perú es parte, y la cual nosotros tenemos un compromiso de ir innovando y poder poner la información no
en un PDF. Los ciudadanos difícilmente pues, van a poder hacer mucho tratando de descargar Una imagen, miles de ¿no? PDFs. Es correcto. O como imagen, que no tienen la lectura. Es correcto. Entonces, ya hay ahora, más allá de que pueden existir muchos software de lenguaje natural, por ejemplo, para tratar de hacer este trabajo. Inteligencia artificial. Es correcto, la inteligencia artificial, exacto. Lo cierto es que también necesitamos que el Estado ponga de su parte también para dar a conocer la información como hoy los jóvenes acceden a ella en datos. Y los datos tienen que estar en una base de datos estructurada de tal manera que la gente pueda jugar con los datos, pero también vigilar las operaciones del Estado, ¿no? Y los chicos que están interesados, ¿cómo participan? ¿Dónde se inscriben? ¿Cuál es el procedimiento que deben seguir? Hemos habilitado un portal web, una landing especial, que es en datascience.p/hackathon La Contraloría, que es de donde pueden hacer sus inscripciones. De hecho, en las redes sociales de La Contraloría, tanto en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, van a poder acceder al enlace para poder inscribirse. Tenemos esta semana, el día de mañana y este jueves, charlas informativas que se van a transmitir desde las redes sociales para que la gente conozca un poco más sobre los retos, y el 17 de noviembre arrancamos con una actividad presencial en nuestra Escuela Nacional de Control, y el 27 y 28 de noviembre vamos a estar en el Centro de Convenciones de Lima. Y esto es para los estudiantes a nivel nacional. De hecho, gracias al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se va a financiar para que estudiantes que residan fuera de la ciudad de Lima puedan venir a Lima a hacer ese intercambio con otros chicos. Muy bien. Y a veces en estas hackathons, Ricardo, aparecen nuevas aplicaciones, aparece una nueva empresita de startups. Ese es el incentivo de ir a la hackathon, en verdad, ¿no? Que se encuentra con pares tecnológicos. Es correcto. Y creo que en esta oportunidad de poder trabajar sobre todo una hackathon organizada por el Estado, que es no necesariamente lo que comúnmente se ve, ¿no? Usualmente vemos esto que los promueven muchas empresas privadas, justamente para promover sus procesos de innovación, es que la capacidad de que la Contraloría eventualmente vean implementada su propuesta por la Contraloría va a hacer que tengan una contribución más directa con lo que es el tema anticorrupción. Y se puede hacer, se puede hacer. Exactamente, y ahí vamos a estar, ¿ah? Estás tú como jurado. Sí, vamos a estar ahí, Ricardo, viendo justamente cuál es la mejor aplicación, y como bien decía Jennifer, es una manera también de enganchar a la gente joven, a los peruanos jóvenes, y empoderarlos, que sientan que ellos también pueden controlar, bueno, los servicios públicos, que son los que todos pagamos. Es correcto, y creo que hay mucha oportunidad de innovación. Ahora los chicos están mucho más familiarizados con herramientas y datos que de repente a nosotros todavía no se nos han ocurrido, pero que se recogen en los teléfonos móviles que utilizamos todo el tiempo, y que serían una gran oportunidad para poder detectar aquello que de repente todavía la Contraloría no está mirando, pero que están ahí, ¿no? Las contrataciones fantasma, por ejemplo, que es un tema que a nosotros nos interesa mucho, ¿no? Que hay un montón, por cierto. Hay indicios efectivamente de que estas existen. Hemos encontrado, por ejemplo, trabajadores fantasma. Ya la Contraloría lo ha advertido, y gracias a justamente a una denuncia que llegó, a una denuncia ciudadana que llegó, y gracias a una comisión de control que se aperturó el tema, hemos hecho ese análisis masivo, y lamentablemente en el índice de corrupción que salió el año pasado se detectaron casos de planillas fantasma. Y eso es muy, muy preocupante, ¿no? Muy bien, Jennifer, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, y con esto nos estamos yendo, ¿no? Así es, pero antes de irnos tenemos una fotografía justamente que muestran la realidad que vivió el Perú, y sobre todo Sullana, que es una de las provincias de la región Piura como consecuencia del fenómeno del Niño del año 83. Y ahí esta es una imagen, Ricardo, de Tumbes. La misma situación lamentable, inundaciones terribles que esperamos no se repitan pronto. Y si se repiten, tienen que obviamente las autoridades tomar las medidas del caso. Sí, y para ello se está trabajando justamente los servicios de prevención que se están efectuando. Así es. Muy bien, entonces nos vamos. Volveremos mañana. Así es. Ha sido un gusto acompañarlos. En Diálogo Abierto. Nos vemos, como siempre, compartan esto y un like. Buenas noches.